Hola, estamos con Tomás Recio Muñiz, que es licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, se licenció hace ya algunos años, es catedrático de universidad desde 1981, eh, doctorado en la misma universidad en el año 76, en la actualidad es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, aunque antes ha sido profesor de la Universidad Complutense, de la Universidad de Málaga, de la de Granada, además de tener alguna estancia en otras y ser profesor de algunas universidades extranjeras. Tiene una amplia y prolija participación en proyectos de investigación centrados en el uso de todo en matemáticas y algunos de ellos en el uso de las TIC, que será el tema que abordemos en el día de hoy. Eh, cuenta con bastantes publicaciones. Si alguien quiere leer su currículo completo, puede acceder a su página. Encontrará algo así como 52 páginas que describen todo lo que ha hecho a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Es importante además su presencia en congresos, seminarios, cursos en los que ha impartido conferencias y su participación ha sido una participación activa. Eh, Durante toda su trayectoria profesional ha estado relacionado, como decía antes, con el uso de las TIC y con el uso de las TIC en matemáticas. Y sobre ese será el tema del que vamos a hablar. En la actualidad, o en los últimos años, ha sido el creador del Instituto GeoGebra de Cantabria y es uno de los, no uno, sino el principal impulsor de GeoGebra en España. De hecho, muchas de las acciones que se hacen sobre este programa o de las actividades que se realizan sobre este programa pasan casi siempre o cuentan con su presencia. Por lo cual, saludamos a Tomás. Tomás, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Tomás. Encantado de poder contar con tu experiencia y que nos cuentes algo sobre lo que vamos a hablar hoy, que es la importancia de las TIC en educación y en este caso en matemáticas, ¿no? Centrados más en matemáticas. Como el tema es sobre la importancia, pues la primera pregunta que te haría sería a ver por qué consideras tú que son importantes las TIC en el ámbito educativo y en este caso en matemáticas. Bueno, pues yo tengo que decir, Agustín, que la pregunta que me haces es una pregunta que parece muy sencilla, pero en el fondo, perdón, es una pregunta complicada en el caso particular de las matemáticas. Las TIC, en efecto, son una herramienta que, como todas las herramientas, pues puede resultar muy útil como ayuda para la enseñanza de las matemáticas. Pero en el caso particular de las matemáticas, son algo más que una herramienta. Y es una idea a la que yo le he dado muchas vueltas en los últimos años, en las últimas décadas. Son algo más que una herramienta. Y para no extenderme mucho más, solamente decir que estoy pensando en algo similar a el papel de la regla y el compás en la enseñanza de las matemáticas, en la geometría euclidia. Llevamos 2500 años de una geometría que está influida por una herramienta, que es la regla y el compás. Pues bien, yo creo que en estos momentos las TIC son una herramienta, una regla entre comillas, un compás entre comillas, a los cuales en el caso de las matemáticas deberíamos adaptarnos, constituyendo algo más que una mera forma de enseñar, sino también algo que cambia lo que tenemos que enseñar. Eso es un Efectivamente, poco es lo que decir, quisiera sí, deciros en este momento. sí, efectivamente, cuando se hace algún cambio, evidentemente ese cambio debe tener como objetivo mejorar, en este caso mejorar el proceso de enseñanza, porque si no tampoco tendría mucho sentido. Entonces, en esta idea, ¿qué consideras tú que puede aportar las TI o el incorporar las TI en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que mejoren lo que es el resultado de lo que Sí, es el aprendizaje del alumno? sí. Yo creo que hay varios fenómenos, unos más superficiales que otros. ¿Qué contribuyen a la mejora? Pues contribuyen a la mejora, pues como todas las herramientas que aumentan nuestra capacidad de manejar la realidad. Eso que llaman ahora la realidad aumentada, ¿no? De manera que un muchacho que antes a lo mejor tenía que dibujar un triángulo o tenía que hacer unos cálculos a mano, ahora las TIC le permiten concentrarse en aspectos más relevantes de la comprensión
de los conceptos y no perder el tiempo en aspectos secundarios. Esa sería una explicación, digamos, que vale lo mismo para las matemáticas que para la enseñanza de la geografía. Pero en el caso de las matemáticas hay además otro factor, que es el factor, digamos, motivador. Eh, Muchos alumnos, pues el mero hecho de trabajar usando las TIC suponen la consideración de las matemáticas como algo más próximo a su experiencia. Ya sabes tú, esta famosa historia, los nativos digitales, los profesores como personas que llegamos a otro mundo que no es el nuestro, mientras que para los alumnos sí es el suyo propio, y el usar las TIC de alguna manera les reconcilia las matemáticas con el mundo en el que ellos han crecido de manera natural. Esos serían, digamos, dos de los aspectos que yo quisiera destacar en este momento. Muy bien. A pesar de todo lo que se está haciendo en los últimos años y de los esfuerzos de los distintos gobiernos, tanto nacionales como los, aquellos de las distintas comunidades, por ejemplo en España, y no solamente en España, sino también en países iberoamericanos, donde hay distintos proyectos para dotar de computadores y de material TI a los centros, a las escuelas. ¿Consideras que realmente se ha producido una integración de las TI en lo que son el proceso de enseñanza? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que no. No se ha producido una integración real. Y yo creo que en algún sentido vamos dando ciertos trompicones, vamos un poco eh, haciendo prueba, ensayo y error, porque creo que esto que tú preguntas, que es que si las TIC se han integrado en el aula, es decir, si las TIC forman parte del día a día del aula, yo creo que aún estamos lejos de eso. ¿Qué es lo que es los esfuerzos a los que hacía referencia? Han sido esfuerzos en los cuales las TIC tenían en los centros educativos un sitio, un reducto. Se ha dotado, como tú muy bien dices en esta pregunta, se ha dotado a los centros de un lugar, de unos recursos, pero digamos como un aula especial, como un lugar específico, y esto que a lo mejor en su momento fue una idea buena, ahora mismo no funciona porque ahora mismo lo que debe hacerse es lo que tú también mencionas en tu pregunta, integrar a las TIC en el aula. No que tengamos que ir al aula de tecnología para impartir una parte de la clase de matemáticas, sino que dentro de la clase de matemáticas, en el día a día de esa clase, tengamos de manera natural integradas las TIC. Es decir, nada de aula de informática, sino informática en el aula de cada día. Y en esa dirección es a donde yo creo que deberíamos ir y que posiblemente la tecnología poco a poco nos ayude a esta integración. Yo ya sabes que doy clase en la universidad y en primer curso, es decir, no tan distante de la secundaria, en primer curso ya no llevo a los alumnos al aula de informática, cosa que hacía durante bueno, las últimas décadas. Ya no les llevo a los alumnos porque los alumnos con sus portátiles, con sus tabletas, con sus teléfonos inteligentes, en el aula en cualquier momento les puedo pedir que utilicen las TIC dentro de la clase. De manera que es algo así como si hemos pasado de tener que llevarles a un lugar donde teníamos que decirles cojan ustedes un bolígrafo a decirles dentro de la clase saquen ustedes el bolígrafo que vamos a hacer algo con esto. Esto es un poco el cambio que yo creo al que vamos y al que vamos ayudados por la tecnología porque como ves este cambio al que yo estoy haciendo referencia pues realmente implica que va a depender menos de los gobiernos y va a depender más de que los ciudadanos usen esa tecnología como una herramienta totalmente personal y transferible, cotidiana, etcétera. Entiendo que para niños muy pequeños será difícil, pero tú ya sabes que en España no sé cuál es, no sé si hay estadísticas, pero no creo que la edad media de comienzo de uso de teléfonos inteligentes sea mucho más allá de principios de la secundaria. Es decir, yo estaría por apostar Sí. que es fácil que muchos alumnos de secundaria obligatoria,
ya tengan herramientas TIC personales. Sí, sí, posiblemente incluso antes, ¿no? Incluso en primaria, alumnos de últimos cursos de primaria ya llevan sus teléfonos móviles y teléfonos móviles Exacto. de Se última trataría de... generación con todas las Eso es. posibilidades de Eso acceso es. a todos los Eso es contenidos decir, que que a los ofrecen. 12 años, yo creo que a Exactamente. los 12 años es fácil que muchos niños tengan ya tecnología y se trataría de tecnología de manera particular, personal. Se trataría de integrar esa tecnología que ya tienen dentro del aula de matemáticas. Exactamente, sí. No, estoy de acuerdo contigo. Es decir, la principal dificultad está en integrar, no en utilizar las TIC, que yo creo que la mayoría, tanto todo el profesorado en algún momento, en mayor o en menor medida, la utiliza, pero la dificultad está en que realmente estén integradas y formen parte algo habitual, un recurso habitual dentro de lo que Así sería el es, aula y, por tanto, dentro del proceso de así es. enseñanza. Quizás, como tú decías también, a los que los alumnos están habituados, están motivados y a los que más les cuesta es al profesorado, ¿no? ¿Por qué consideras que cuesta tanto? Es decir, cualquier cambio evidentemente es lento y cuesta, pero Sí. al profesor en este caso el uso de las TIC a lo mejor quizás sea porque piense también que sus alumnos saben más que él y tenga miedo a quedar mal en algún momento o hay alguna otra razón. No, bueno, quiero romper una lanza a favor del profesorado, en cierto sentido. No, yo no creo que sea un problema. En fin, hay situaciones para todo, pero no creo que de manera general podamos decir que al profesorado le cuesta incorporar las TIC por un problema de falta de formación, existiendo evidentemente una necesidad de mayor formación. Lo que ocurre es que el uso de las TIC rompe la dinámica tradicional de las clases. Y tú sabes igual que yo que el sistema educativo es posiblemente y afortunadamente una de las cosas que tiene más inercia. La inercia educativa es algo muy bueno porque la inercia significa que de alguna manera garantizamos el paso de los conocimientos de una generación a la siguiente. La inercia educativa es, bueno, es de alguna manera la consideración de que vamos a transmitir adecuadamente un legado de siglos. Pero por otra parte, esa inercia también significa que cualquier pequeño cambio en el sistema educativo es muy complicado. Es algo, digamos, toda la estructura lucha en contra de incorporar ese cambio. En el caso de la incorporación de las TIC, el problema está, por un lado, el que las TIC no están integradas de una manera cómoda dentro del día a día de la lección. El profesor llega, sabe lo que tiene que decir, vamos a suponer que está hablando de funciones, hablar de máximos, de mínimos, de dominio, del rango de una función. Esto es uno de los temas en los cuales las TIC podrían ayudar mediante ejemplos. Bien, se prepara su clase, pero se prepara la clase pues usando un libro de texto que los alumnos van a seguir y ahí no está integrado, ahí no hay en el guión, en el guión no está en el programa el momento en el cual tiene que ir a las TIC, el momento en el cual tiene que coger a los alumnos y pedirles que usen esa herramienta. De manera que hay un problema, digamos, de falta de materiales que le entreguen llave en mano la lección al profesor con la TIC integrada dentro de la misma. Esto es uno de los problemas. Otro de los problemas es que evidentemente la gestión de las clases es mucho más complicada si se complica la manipulación de herramientas. Es decir, no es lo mismo dirigir una clase hablando a todos los alumnos sin tocar una tiza que hablar a los alumnos y de vez en cuando darles la espalda y usar la tiza. Yo tengo una cita, me parece que era de Platón, en la cual pues hablaba de la dificultad de explicar a los alumnos de aquella época, porque la introducción de la escritura era algo que complicaba y rompía la dinámica de las clases, la introducción de la escritura. Bueno, pues aquí estamos hablando de lo mismo. La introducción de la tiza pues rompe una cierta dinámica. Si además tenemos pues que introducir tiza e introducir también pizarra electrónica o introducir ordenadores o pantallas de alguna manera inteligentes o de los alumnos, pues es más complicado. Y
claro, si tenemos unas clases con un número alto de alumnos, con alumnos de diversos niveles, con motivaciones muy diferentes, cualquier cosa que se integre va a suponer una dificultad, ya sean las TIC, ya sea cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que no es un problema del profesorado, no le cuesta al profesorado, le cuesta al sistema educativo incorporar las TIC. Sí, es decir, mi pregunta no era echar culpa al profesorado. Evidentemente el profesorado está haciendo más de lo que quizás se pudiera pensar, ¿no? Porque en muchos casos, yo recuerdo el proyecto en el que yo empecé, en un centro de secundaria, cuando los profesores nos fuimos en junio, el centro estaba en unas condiciones y cuando volvimos en septiembre estaba todo lleno de ordenadores, todas las aulas, con lo cual era una situación complicada porque era todo distinto, ¿no? Y a pesar de eso, pues el profesorado se adapta bien, se adaptó y luego empezó a utilizarlo, ¿no? Por Así tanto, es. la culpa no, evidentemente, no es echar la culpa al profesorado, sino que es una situación a la que quizás no esté preparado. Y en alguna ocasión, a lo mejor la formación, no sé si tú estás de acuerdo, la formación que se hace o la formación que se ha hecho, porque, como tú bien decías, se ha hecho mucha formación y se sigue haciendo, quizás la formación muchas veces es más técnica que lo que realmente necesita el profesorado, que es didáctica. Eso es. Necesita, como decimos, que le den, para que haya una generalización, porque luego, como sabes tú, hay muchísimo el profesorado, hay montones de profesores con una fuerza, con un empuje, con unas ganas de trabajar extraordinarias que hacen que muchísimos avances que por buena lógica no deberían llegar al aula, llegan. Pero estamos hablando de generalizar, entonces necesita efectivamente las TIC poder llevarse a cabo en el aula de una manera integrada, que el profesor, el que tiene más interés y también el que tiene menos interés, la pueda llevar porque le cueste lo mismo que no llevarlas. Yo creo que eso es un poco el reto que tenemos ahora, incorporarlas, que los materiales, que las clases, que todo, que le cueste exactamente lo mismo, que no suponga un cambio extraordinario en la gestión y en la preparación de las clases. Bueno, sí, bueno, si nos centramos un poco más en matemáticas, que es la especialidad tuya, ¿no? Y la mía también. Eh, yo creo que en matemáticas, sobre recursos, los recursos TI o sobre programas disponibles ahora, hay uno que destaca sobre el resto, ¿no? Que es GeoGebra. Y GeoGebra se está imponiendo, se está generalizando. ¿A qué crees o qué características crees que tiene, aunque la mayoría casi todos estamos convencidos de lo que GeoGebra tiene a su favor, pero cuál es tu opinión de por qué GeoGebra se está generalizando y se está casi así, convirtiendo en un recurso imprescindible para todo el que quiere utilizar las TI en matemáticas? Sí. Bueno, pues mira, yo voy a remontarme a algunas cosas que yo hacía a finales de los 80 y principios de los 90, en las cuales yo creía que para las ciencias de matemáticas las TIC deberían integrar un recurso en el que estuviera unido una cosa llamada cálculo simbólico y una cosa llamada geometría dinámica o geometría, digamos, simbólica, geometría computacional. La unión de esas dos cosas me parecía a mí fundamental y lo tengo escrito pues, a finales de los 80, principios de los 90, cuando empezaron, digamos, a desarrollarse las dos cosas y a visualizar la posibilidad de juntar las dos, de incluirlas. Hubo un tímido intento, como sabes también, en los 90, la famosa aquella Texas 92, si no recuerdo mal, que era un pequeño ordenador que tenía en un lado Cabri y en el otro lado tenía Derive, me parece. Eran dos pantallas que Sí, no estaban unidas, pero que permitían, digamos, tener en la misma calculadora las dos herramientas, la geometría dinámica. Esta TI 92 pues bueno, yo creo que fue algo experimental, no tuvo mucha repercusión, por supuesto, en el sistema educativo tuvo muy poca repercusión, era muy cara, era muy complicada, pero era una idea que me parecía importantísima. ¿Qué es lo que hace GeoGebra? GeoGebra, pues posiblemente 10, 12 años más tarde, bueno, ahora ya estamos hablando de casi 20 años más tarde de estos ensayos a principios de los 90, eh, resulta que GeoGebra ahora llega y tiene cálculo simbólico y geometría dinámica todo en uno. Pantalla algebraica, pantalla, digamos, geométrica. Y cuando digo pantalla algebraica quiero decir pantalla con letras.
esas letras pueden ser límites o pueden ser integrales o pueden ser medias o varianzas, es decir, integra todas las herramientas de cálculo matemático a nivel de lo que se necesita en la secundaria, está integrado dentro de una misma herramienta. Esta sería para mí la razón de fondo. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que es gratuita, que el alumno no tiene que tener una licencia para poder usarla, no tiene por qué piratearla. Yo llevo, como tú también llevarás, muchísimos años dando clases de todo tipo a todo tipo de alumnos, y una de las dificultades que teníamos para enseñar geometría dinámica era que el alumno en el aula podía usar geometría dinámica, pero si aquel día se retrasaba en el ejercicio, si aquel día resultaba que, por ejemplo, el alumno no había acabado una cosa, pues no podía terminarlo en su casa, tenía que venir o quedarse un rato más tarde o pedirle que el aula estuviera abierta. Entonces, en segundo lugar es que la GeoGebra lo puede llevar a cualquier sitio con él. Y la tercera razón de fondo es que hay una enorme comunidad de personas en todo el mundo, precisamente por esta gratuidad y por ser un código que facilita el desarrollo, trabajando para producir materiales educativos. Así que yo digo que GeoGebra tiene tres cosas. Por un lado, ha convertido en realidad una visión de hace, bueno, de finales de los 80, principios de los 90, una visión que en aquellos momentos pues era una cosa de prototipo y ahora está ahí, la tenemos al alcance de la mano. Segundo lugar, todo el mundo lo puede usar en cualquier sitio. Y además, cualquier bolsillo puede hacerse cargo de GeoGebra porque es gratis. Y tercero, hay una enorme comunidad de usuarios creando materiales para GeoGebra. Esas tres cosas son absolutamente demoledoras. No, no hay programa que pueda hacer competencia a algo que reúne esas tres condiciones. Eso es un poco lo Sí, que tengo que además, decir. yo creo que se puede añadir también, sí, podríamos añadir un par de cosas. Por ejemplo, decir que GeoGebra se adapta al nivel, es decir, que no solamente es utilizable en secundaria, es decir, que hay versiones hay una versión para primaria y además tú puedes adaptar a lo que quieras, es decir, y yo adapto los contenidos, adapto para poder utilizarlo en primaria con una serie de botones, reduciendo la dificultad, ¿no? Incluso no solo secundaria, también bachillerato y si quizás, pues, si alguien quiere en universidad también puede Sí, adaptarlo por la sí, facilidad, ¿no? sí, por supuesto. Y luego Perdona, la Agustín. otra cosa que a su favor que yo añadiría sería que está en continuo desarrollo también, ¿no? Sí, 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 no, es que eso forma parte de lo que digo de la comunidad de usuarios, porque efectivamente Claro. tienes toda la razón, se ha desarrollado una versión, digamos, de GeoGebra específicamente para la primaria. ¿Te acuerdas? GeoGebra Prim y luego la gente que desarrolla la geometría por la primaria. Bueno, pues efectivamente ese desarrollo ha sido posible porque ha habido detrás una enorme cantidad de gente de primaria impulsando el desarrollo de este programa GeoGebra para sus propias. En España tenemos, como sabes, un par de colectivos tremendamente activos en el uso de GeoGebra en primaria. Yo acabo de dirigir un trabajo de fin de grado, aquí ya sabes tú, para un fin de grado de maestría, es decir, gente que va a ser maestro de primaria, y el trabajo que acabo de dirigir tiene que ver con applets de GeoGebra para la enseñanza primaria. Y hay unas experiencias, pues una escuela de Teruel, ¿no? En matemática infantil, y la escuela esta del Lloreu de Ignacio Miguel en Gijón, que tienen una fuerza tremenda en el desarrollo de la primaria. Universidad, pues mira, también eh, hay un desarrollo tremendo, por ejemplo, en el uso de GeoGebra para la enseñanza de la geometría descriptiva en las escuelas de ingeniería y de arquitectura. Algo que parecía tan técnico que usaban AutoCAD. Bueno, pues muchos profesores. Vengo ahora de Portugal, como sabes, y allí la presidenta de la Sí. Asociación de Profesores de Geometría Descriptiva de Portugal, Vera Viana, ha estado mostrándonos unas páginas extraordinarias, bellísimas, porque son medio artistas, de uso de GeoGebra para la enseñanza de la geometría descriptiva y del dibujo técnico en las escuelas de ingeniería. De manera que efectivamente eso que estás diciendo tú es una realidad gracias a la capacidad que tiene GeoGebra para
para incorporar cosas que hace gente de cualquier lugar del mundo. Efectivamente. Y yo creo que nos quedaremos cortos cuando nos pongamos a agradecer a Marcu el que en un momento determinado compartiera su trabajo, ¿no?, con toda la comunidad, porque es excelente lo que a partir de ahí se puede hacer y las posibilidades que ofrece, ¿no? Así Eso es es. complicado. Bueno, como bien decías, todo GeoGebra se está organizando en torno a comunidades, ¿no? Esas comunidades llevan a la creación de los institutos de GeoGebra. Tú has sido uno de los primeros en crear un instituto en España, junto con la Asociación Catalana de GeoGebra. Tú creaste el Instituto de GeoGebra de Cantabria. Si quieres, puede hablarnos un poco de su creación y de las actividades que se realizan y de la excelente gente con la que cuentas para hacer esos materiales tan extraordinarios, ¿no?, y que son un referente para todos los que utilizamos GeoGebra. Bueno, yo realmente tengo que decir, por contar un poco la historia del Instituto GeoGebra de Cantabria, yo conocí a Marcus personalmente pues en el año 2007, justamente cuando acababa de terminar su tesis doctoral y se iba a Florida. De manera que era un momento muy importante. Las cosas han cambiado tan deprisa que es difícil darse cuenta, pero creo, Agustín, que en el año 2007 todavía estaba la versión 2 de GeoGebra. Y no Sí, recuerdo sí. mal, el año 2007 la versión 2. La versión 1 era prácticamente la que le sirvió para hacer la tesina aquella en Salzburgo. Y estamos hablando de que acababa de terminar la tesis, era un joven que se marchaba a, a Estados Unidos y le conocí porque organizamos aquí en Castro Urdiales, que es Castro Urdiales, para que lo sepan pues, nuestros amigos, es un pueblecito de la región donde yo trabajo, que se llama Cantabria, un pueblecito donde hay un centro internacional de encuentros matemáticos, y allí organicé, con motivo de un proyecto europeo, que era un proyecto llamado Intergeo, un proyecto de impulso de la geometría dinámica. Estaban en ese proyecto pues Cabri, Cinderella, muchísimos otros programas de menor importancia y GeoGebra, entre otros muchos. Creo que había allí en ese proyecto los creadores de una quincena de programas de geometría dinámica, entre los cuales había programas muy consolidados como Cabri o Cinderella y programas que estaban empezando como GeoGebra. Esta reunión en el 2007 fue un poco el momento en el que entré en contacto con Marcus y me di cuenta de la importancia del potencial que tenía este programa y también, hay que decirlo así, de la personalidad humilde y, y de la inteligencia extraordinaria que no se da habitualmente, inteligencia práctica también del creador de GeoGebra, de Marcus, que favorecía pues la diseminación de estas ideas por todo el mundo. Creamos este Instituto GeoGebra con el núcleo de las personas que habíamos estado en este proyecto Intergeo, en este proyecto europeo. Y como sabes, estas personas pues siguen trabajando con nosotros ahora mismo, entre los cuales pues hay un núcleo de cuatro grandes, que son Rafael Osada, ¿Qué Manuel cuatro? Sada, José Antonio Mora y José Manuel Arraz. Y a estos cuatro se han ido uniendo después algunas otras personas, como José Luis Álvarez, por ejemplo, que creo que va a ir con vosotros al CIBEN el Alciben, próximo, al CIBEN, sí, en el próximo otoño, septiembre. ¿no? El próximo septiembre, eso es. Septiembre, sí, sí, Pues este septiembre, grupo septiembre, de todavía cinco verano. personas ha desarrollado pues, una enorme capacidad de actuación, desarrollando materiales, dando conferencias, en fin, no puedo decir más que el Instituto GeoGebra es fundamentalmente la gente que está en él y que está haciendo cosas. Yo me limito un poco a buscar, a buscarles pues que tengan los recursos necesarios para llevar adelante sus planes. Y como sabes, pues organizamos cursos y encuentros y diversas días GeoGebra a niveles pues, regional, nacional. Hacemos lo que podemos mientras la crisis lo permita. Muy bien. Bien, organizamos, no, estamos organizando todo lo que podemos y creo que más, ¿no? Es decir, como bien decía el CIBEN, José Luis Álvarez participa en el CIBEN, que será en septiembre, del 16 al 20 de septiembre, incluso antes, el 14 tenemos
organizado el Día de GeoGebra en Iberoamérica, que también será en Montevideo el 14 de septiembre, como actividad previa, ¿no? Con la colaboración de la OI, del Plan Ceibal de Montevideo, del Ministerio de Educación y de la FISEN, de la Federación Iberoamericana de Eso Sociedades de es. Educación Matemática. Sí, Y hacemos, creo que bastantes actividades más, ¿no? Como bien decías tú, sí, en el 100 también tenemos prevista otra actividad, ¿no? Una actividad avanzada que es la de los secretos de GeoGebra, donde estos cuatro magníficos nos van a contarán toda su sabiduría, o compartirán toda su sabiduría, ¿no? así es. Y Bueno, bueno, no nos ya casi olvidamos, para terminar. no, Agustín, iba a decir Dime. que el proyecto Gauss, que es una de las cosas que se va a contar en estas reuniones de que vais a tener lugar en el Cono Sur en el próximo septiembre, el proyecto Gauss es uno de los materiales que ha costado más en términos de económicos y de esfuerzo personal de desarrollo durante estos años y que es una pena que no se conozca más y que van a ir allí un poco a difundirlo. Sí, Creo que eso es efectivamente. una Sí, cosa. yo en todas las participaciones, sí, sí, merece la pena. Sí. Yo en todas las actividades que he hecho en los últimos años sobre GeoGebra, tanto aquí como las que he podido participar en Iberoamérica, siempre hago referencia a las a páginas personales de Sandro Mora, de Manuel Sada y al proyecto GAU, ¿no? Al proyecto GAU, porque considero que es un referente y es otra forma de utilizar GeoGebra en el aula, ¿no? Porque además ya tiene las actividades prácticamente organizadas por los contenidos, por niveles y además adaptables porque son compartidas, tú puedes adaptarlas a lo que en tu momento de tu aula requiera, ¿no? Y yo creo que eso es un referente y por tanto hay que darlo a conocer quizás más de lo que se conoce. Bueno, parece, ya para ir terminando, parece que las próximas novedades de GeoGebra será el que en agosto, según decían un mensaje que recibí yo ayer para difundirlo, en agosto estará la versión para iPad y para Android, para tabletas, que parece que se está esperando como agua de mayo y también tengo la sensación de que va por buen camino la versión en 3D, ¿no? Al margen de estas dos novedades que son muy importantes, porque todo el mundo ya está, por ejemplo, trabajando con la versión beta y esperando la otra versión para ir a las tabletas, ¿cómo ves tú el futuro de GeoGebra? Bueno, vamos a ver. Eh, sí, hay dos futuros, ¿no? Futuro a corto plazo, futuro a medio y largo plazo. Entonces, futuro a corto plazo. Pues el futuro a corto plazo pasa, como tú estás muy bien diciendo, por 3D, por el GeoGebra con capacidad táctil en las pantallas para ser usado pues, en iPad o en tabletas o en teléfonos inteligentes. Creo que eso es el futuro más inmediato. Mm, Yo que ya lo veo vamos, con una cierta perspectiva que dan los años, creo que eso va a hacer que muchísima gente lo use, como decía yo, de manera más natural. No hace falta tenerlo no hace falta llevar el ordenador, sino prácticamente en cualquier sitio, en el tren, en el autobús, mientras vas a la clase, vas a poder ir haciendo tus ejercicios y trabajando con GeoGebra. Va a incorporarse, va a ser un poco para mí el, el programa por defecto de uso de matemáticas en toda la enseñanza, tanto desde primaria como universidad. Así que el futuro a medio plazo lo veo muy, muy positivo, muy interesante. Eh, También tengo que decir, porque yo lo veo, digo, lo veo así con un poco de perspectiva, que a largo plazo, bueno, pues no, las cosas cambian tan rápidamente en el mundo de la informática, cambian tan rápidamente que yo creo que es importante aprovechar este momento. Yo estoy pensando en Derive. Derive era un programa que en los años 90 pues tenía un papel importantísimo. ¿Qué es del Derive ahora? Eh, en fin, si echamos la vista atrás, había una Una serie palabra. de cosas que han sido importantísimas, tuvieron su momento, pero a lo mejor dentro de 10 años pues no hablamos de GeoGebra, porque sencillamente se ha inventado otra cosa, ha pasado su momento, se ha desarrollado algo, sencillamente hay que aprovechar el momento actual. Yo, pensando un poco más en el futuro así profundo, no solamente el técnico, ya sabes que yo estoy trabajando y me parece que es una idea
que me da a veces un poco de miedo, estoy trabajando en dotar a GeoGebra de inteligencia, de capacidad de razonamiento. Y de razonamiento, eh, ayer estaba discutiendo con un colega y el colega pues me sacaba como argumento, decía que la mitad de los artículos de la Wikipedia, según, no sé cuál era la fuente, pero en un periódico español había aparecido que la mitad de los artículos de la Wikipedia estaban escritos por robots y que eso naturalmente a mí me debía, a mí él usaba este argumento para convencerme a mí de que la Wikipedia no era una fuente fiable porque estaba escrita por robots. Yo le contestaba a él que a mí eso no me resultaba un argumento muy importante, porque yo estaba intentando que las máquinas, que GeoGebra, fuera capaz no ya de escribir artículos de la Wikipedia, sino de inventar teoremas. Y, y además resultaba que estos intentos míos de conseguir que GeoGebra invente teoremas, los referees, yo enviaba estos artículos donde contaba estos propósitos y unos referees posiblemente humanos aceptaban los artículos y me los publicaban. Así que yo no podía estar asustado porque la Wikipedia fuera el objeto de escritura de unos robots. Hablando en serio, yo creo que es muy importante, que creo que puede haber un cambio fundamental en el que GeoGebra y otros programas de este estilo se conviertan en algo más que una ayuda para conjeturar, sino que sean inteligentes, contengan pues una especie de, podremos consultar, ¿este teorema es verdad o es mentira? ¿Esta conjetura es cierta o es falsa? Si yo, ¿cómo tengo que completar el dibujo para que ocurra esta otra cosa? ¿Qué propiedades tiene que tener este triángulo para que sea verdad que esta recta sea el doble de esta otra? Y que la máquina tenga una respuesta verificable, una respuesta exacta, una respuesta, en fin, exactamente igual que ahora usamos la calculadora y nadie se pone a hacer grandes sumas porque sabe que una calculadora le va a hacer la suma, que en lo que se refiere al razonamiento geométrico haya GeoGebra sea una calculadora geométrica que le diga esto sale así. Cuando esto esté incorporado en GeoGebra, ya sabes que estamos trabajando con gente del entorno de Marcus, el creador de GeoGebra, en esta dirección. Cuando esto ocurra, ¿cuál será? ¿Qué repercusiones tendrá a nivel educativo? Pues posiblemente necesitaremos desarrollar otro tipo de competencia porque lo que se entiende por demostración será algo automatizable y nuestra competencia será distinguir las demostraciones más bellas, las que explican mejor las cosas. El papel de la demostración no será corroborar que algo es verdad, sino explicar. Eso la máquina no va a poder hacerlo. Explicar por qué una cosa es verdad, eso es otra cosa que está ahora mismo a otro nivel distinto. Así que yo un poco veo el futuro de GeoGebra como, como pues algo muy activo en estos momentos, como algo que a medio plazo puede servir para convertirse en una especie de máquina universal en todos los ámbitos de las matemáticas y que a un plazo un poco más largo puede significar una revolución porque haya un GeoGebra inteligente. Tengamos una calculadora inteligente que nos vaya a ayudar a cambiar un poco nuestra forma de entender los problemas de las matemáticas. Eso es un poco mi punto de vista. Eso es ilusionante el futuro y el trabajo en el que estás tú implicado ahora, porque seguro que hará que GeoGebra siga avanzando. Y yo estoy convencido que esos avances, como ya ocurrió en los anteriores, cuando he ido incorporando nuevas versiones, todos estos avances que incorpora siempre GeoGebra y todas estas nuevas posibilidades, siempre las incorpora sin perder la sencillez que tenía desde el primer momento y que lo hacen un programa al que sea fácil incorporarse y empezar a hacer cosas desde el primer momento. Como bien decía, lo que queda ahora es disfrutar de GeoGebra y disfrutar de este momento, ¿no? Y de todas las posibilidades que nos ofrece. Si quieres añadir algo más.
Pues bueno, agradeceros a vosotros, a ti en particular, flamante embajador GeoGebra, que eso no lo has dicho, pero Agustín Muchas es gracias. el primer embajador GeoGebra que tenemos en Europa, ¿no? Si Parece no me ser que sí. equivoco, primer embajador No está mal, no está mal. GeoGebra de Europa, por lo menos, desde Europeo. luego, en el ámbito hispano, el primer embajador GeoGebra, pues agradecerte a ti tu interés y tu trabajo continuo por estos temas y desearte mucha suerte en el impulso que estáis dando desde la OEI a los desarrollo de la enseñanza de las matemáticas a través de GeoGebra en particular. Muy bien. Pues gracias a ti, Tomás, por la implicación continua en lo que supone implicarse en trabajos para mejorarlo y en proyectos para que mejore la enseñanza y en este caso también tu implicación en todo lo relacionado con GeoGebra y en la difusión de GeoGebra por todas las comunidades en las que hasta ahora se está haciendo poco, ¿no? Como ya ocurrió recientemente en Badajoz o en Canarias y como sabes que está previsto también en otras comunidades como Aragón o Murcia para el próximo año, ¿no? Es decir, eso todo es idea tuya, implicación tuya y por tanto hay que agradecértelo también. Pues Muy bien. gracias por todo eso y sobre todo gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con todos los que después puedan ver y escuchar esta entrevista. Muchas gracias, Tomás.